¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, desde lo más profundo de mi corazón, que es el sentir de Dios, para que en todo momento sea glorificado Dios por medio de nuestro Rey, deseo que cada bendita palabra, que cada bendita enseñanza que Dios permite mediante su presencia a todos aquellos que somos pueblo, que somos hijos suyos y que venimos con temor y temblor, sobre todo en estos tiempos de apostasía, de principios de dolores de parto, los que venimos con hambre y con sed de justicia, los que venimos con la mirada puesta arriba y no abajo, por los que venimos con la fe y la credibilidad de que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su pueblo, por su casa, y que hay un lago de fuego y una vida eterna. Bienvenidos, porque para estos corazones son las riquezas, el pan de vida, la luz y todas las riquezas que, a pesar de estar en estos últimos tiempos, Dios no desampara al justo. Bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar este bendito culto, como siempre, yo me pongo a los pies de Dios, de Cristo, para implorarle, para rogarle que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que me permita en todo momento la verdad. Le he pedido también por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados y ordenados por Dios y por Cristo para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita esta riqueza y esta bendición. Así, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo, para continuar con la enseñanza número 2 del Antiguo Testamento, del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Vuelvo a repetir, la enseñanza número 2, que corresponde este domingo, del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Bendito hermano y bendita hermana, una vez que el rey David recibió las buenas o las nuevas noticias más bien, de que Saúl y varios del pueblo habían muerto, entonces David empezó a hacer endenchas y a decir proféticamente una enseñanza que Dios nos plasma y nos deja para temer y para ver el fruto que Dios da a todos aquellos que fuimos llamados, que gustamos del don celestial y que transgredimos el pacto o que recayeron. Así dice aquí, allá nos quedamos donde dice en el versículo 19, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Ayer Dios me permitió profundizar esta enseñanza. Seguimos en el 20. No lo anuncies en Gat, ni des las nuevas en plazas de Ascalón,
para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. El sentir de Dios. San Lucas dice la bendita palabra que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay gozo con los ángeles, hay gozo con la iglesia por un solo pecador que se arrepiente. Ese es el fruto y el sentir de Dios, porque en todo momento le vamos a dar gloria a Dios. El sentir de Dios cuando alguien resucita, cuando alguien es sanado, cuando alguien es sacado de la esclavitud, de la amargura, de la muerte. El fruto del diablo, el sentir del diablo, tanto en las congregaciones del diablo como en las congregaciones de Dios. En las congregaciones de Dios, gozo y alegría por un pecador que se arrepiente. En las iglesias del adversario, gozo, fiesta y alegría cuando es separado de la cruz algún representante, cuando es separado de este camino y de la vida alguna congregación. Hacen fiesta. Y le voy a decir hoy, como una sombra de lo que iba a venir, a qué se refiere esto. Yo le aseguro, bendito hermano y bendita hermana, que todos aquellos enemigos por predicar la cruz de Cristo, que me conocen y que mucho tiempo hicieron el intento con palabras persuasivas, con palabras engañosas, como sepulcros blanqueados, fingiendo amarme y preocuparse por mí, yo le aseguro que si me hubieran convencido del engaño, si hubiera dudado de la cruz de Cristo Jesús junto con esta congregación para enseñarles la mentira y el engaño, se hubieran gozado y se hubieran alegrado. ¿Por qué? Recordemos, o nos habita Dios y Cristo, o nos habita el diablo. Y la obra del diablo es que cuando engaña a alguien, hay fiesta, hay gozo por cada persona que bajan de la cruz o por alguna congregación. También dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, para poder profundizar este versículo 20, porque Gat, Ascalón y los filisteos representan hoy, como lo hemos venido aprendiendo de Dios, el pueblo contrario, el pueblo del diablo, que se disfrazan de ángeles de luz. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que en el Nuevo Testamento la bendita palabra nos enseña esto. ¿Quién de ustedes, antes de construir una casa, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene con qué acabarla? Porque si la empieza y la deja a medias porque no tuvo cómo terminarla, se burlarán de él. Sí, es una parábola, son ejemplos, son enseñanzas, y le profundizo lo que conlleva y lo que significa concordando con esto. Cristo Jesús vino y con su vida y con una sujeción y con un despojo de no aferrarse a ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo para venir a dar su vida. Él edificó con ese fruto, mediante la presencia de Dios, un templo no hecho por manos humanas, para que pudiese habitar el Espíritu Santo dentro de los santos. Ahora bien, Cristo Jesús nos encomendó también esta tarea a los que tuvimos el privilegio de ser llamados, y nos dijo que nos había llamado para edificar, para construir día con día y para llegar a la meta, que es ser un ministro. Cuando el alfarero termina una forma para poder habitar en mí, entonces me convierto en el templo. Cuando recibo el segundo bautizo, sea el ministerio de apóstol, de maestro, de profeta, de pastor, de evangelista, sea
cualquier don que Dios me dé, entonces Dios, por medio de la fe y por medio de mi obra, se terminó el templo, se terminó la casa personalmente para que Dios habitara. Pero muchos son los llamados, muchos salen a competir, muchísimos reciben a Cristo, muchísimos reciben el Evangelio, multitudes. Pero de todas esas multitudes está como la parábola del sembrador, muchos quedan al lado del camino, muchos crecen con la cizaña, son ahogados y pocos llegan al 30, al 60 o al 100 a dar un fruto. Así que muchos que empiezan a edificar, que empiezan a dejarse amar, que empiezan a estar en las manos del alfarero, muchos se quedan a la cuarta parte o a la mitad y dejan inconclusa la obra de Dios y nunca pudieron llegar a ser representantes puestos por Dios. Y dice la palabra que se van a burlar. Claro, ¿quiénes se burlan? Los adversarios. ¿A quiénes les da gusto? A los que tienen al enemigo y se gozan porque Satanás es homicida desde el principio. Por eso aquí dice, en las endechas no des aviso a los filisteos ni a los de Ascalón. No les des aviso a sus hijas, porque se van a gozar. No lo anuncies en Gat. No deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y usted me dirá, hermano, a mí me enseñaron en mi iglesia que un incircunciso es aquel que no ha recibido el Espíritu o aquel que no ha recibido el bautizo. No es cierto, hermano. Yo puedo volverme incircunciso. Un incircunciso es aquel que no tiene el sello del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento, el incircunciso era el que no tenía la señal por medio de un cuchillo en el prepucio del varón. Todo aquel que no tenía esa cicatriz o esa señal no era pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir. En este nuevo pacto, lo que era una sombra se convierte espiritual por fe. Y el sello o la circuncisión es que por medio del Evangelio que permitió Dios, por medio de Jesucristo, a los que creemos en la locura de la cruz, a los que nos arrepentimos y salimos del mundo y nos entregamos a Dios, esa fe nos hizo que el Espíritu de Dios morase dentro de nosotros, no por obras, sino por la gracia y por el sacrificio de Cristo Jesús, que me limpió para que pudiera habitar. Y eso me resucitó. Esa es la señal que Dios ve para reconocer quién es hoy su pueblo y quién no es su pueblo. Así, la bendita palabra nos enseña que no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es de corazón. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo tengo el Espíritu Santo, soy un ser espiritual, y el fruto no es decirlo con mi boca, no. El fruto es que alguien que tiene el Espíritu Santo tiene su imagen, y un ángel o un ser espiritual no echa mano de las cosas de abajo, de las cosas terrenales, de las cosas corruptibles, de las cosas que van a desaparecer, sino echa mano de las cosas que no se ven, de las cosas eternas, del amor a Dios, del amor al prójimo, y tiene una obra totalmente diferente a los incircuncisos, porque los frutos de la carne se ven a los que tenemos vista, claro, a los que tenemos vida. Los frutos de la carne los conocemos perfectamente bien con alguien que se jacta de ser cristiano, pero por sus obras nos muestra que está engañado. Y de igual manera, el fruto del Espíritu Santo es tener la obra
y tener el caminar que tuvo Cristo, que tuvo Pablo, que tuvo Pedro y todos estos varones que Dios nos deja como enseñanza en su bendita palabra viva. Así que yo me puedo convertir en un incircunciso porque el pecado paga un salario y es la muerte. La muerte es que el Espíritu Santo lo contricte o apague el fuego, que me deje, se separe y me vuelva un ser de carne y me entre un espíritu adverso, enemigo a Dios, y entonces me alegre con los de abajo y persiga a los de la cruz, persiga a los justos, como ya lo aprendimos, a los que van dando un seguimiento con Saúl y con todo el pueblo de Saúl que estaba pagando el precio. Entonces dice, no den, para que no se alegren. Y ya le dije, si yo regresara para atrás, me dirían todos aquellos, ¡ay, hermano! Hasta que volvió en sí, bienvenido, alégrense, el hermano ya regresó en sí, está predicando lo mismo que nosotros. Y va a haber gozo, y va a haber alegría, porque hay gozo y alegría cuando se multiplican los monstruos. Bueno, dice en el versículo 21, y siguen las endenchas: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni sean tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Y aquí está lo que le acabo de decir, todo con una sombra, todo con enseñanzas para profundizar. Ponga atención en la palabra de Dios. Montes de Gilboa. ¿Quiénes son los montes el día de hoy? ¿Qué representa un monte? Yo se lo he dicho muchas veces, porque Dios pone en el Antiguo Testamento como una sombra todos estos ejemplos con figuras terrenales. Recuerde, un monte, bendito hermano y bendita hermana, es el lugar más alto que hay en el planeta Tierra. No hay lugar más alto que un monte. Por ejemplo, en el planeta Tierra, el monte más alto que hay es el Everest. No me acuerdo si 6,000 metros de altura, por ahí así. 6 kilómetros o más de 6 kilómetros hacia arriba. No hay lugar más alto que un monte. Ahora, recordemos que a Dios se le conoce como el Altísimo. Y recuerde, bendito hermano, que la obra también de un ser verdaderamente ungido por Dios es que está arriba. ¿Qué es estar arriba? Como Pablo dijo, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo estoy arriba en la cruz, crucificado para los de abajo, crucificados para el mundo, y el mundo me es crucificado a mí, no puedo bajar. De igual manera, Cristo Jesús, cuando estaba crucificado, le decían, baja y creeremos en ti. Cristo Jesús alguna ocasión también dijo, yo no soy rey de aquí abajo, mi reinado no está aquí abajo, yo soy rey de allá arriba. De igual manera, yo no soy un gobernador de aquí abajo como Satanás, que tiene su trono aquí abajo. No, nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, pero hoy por fe, estar arriba, estar en el monte, es no estar militando o no estarse enredando con el mundo. Estimarlo como basura, caminar en el mar, que el mar representa el mundo, Facebook, internet, trabajo, dinero, fama, poder, fiestas, desvelos, alcohol, música del mundo, pantallas, películas, cine, restaurantes, comidas, etcétera, ¿sí? Y caminar en el mar es que todas estas cosas estén bajo mis pies, Satanás y su reino, que estén bajo mis pies y que yo no me hunda porque no tuve fe, sino que en todo momento esté caminando como dijo Pablo, porque Pablo cuando dijo, ahora todo lo estimo como basura, entonces Pablo ya podía caminar en el mar. Así, bendito hermano y bendita hermana, es el monte. Y hoy los montes son las iglesias que somos de arriba y no de abajo.
Por eso, ¿cuál es la maldición para aquellos que tienen el fruto como Saúl y sus seguidores? Fíjense, Montes de Gilboa, escuchen, iglesias de Cristo, los que están arriba, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes. A los que estuvieron una vez arriba, a los que fueron a la iglesia de Dios. Bueno, recordemos que en un monte, una de las características que tiene es que hay siempre rocío, es que ahí nacen los ríos, hermano, en los montes. En un monte arriba, pues está verde, siempre hay agua, hay lluvia. De ahí vienen, vuelvo a repetir, de ahí bajan los ríos al planeta Tierra. Ahora, representando la lluvia representa, y el rocío, el agua. El agua representa vida, es un líquido vital para el cuerpo humano. El planeta Tierra sin agua, así los seres humanos que están buscando tecnología y están buscando otro planeta donde vivir porque este ya está enfermo y ya está a punto de ser destruido, ellos lo saben, ¿verdad? No bíblicamente, sino porque ya está enfermo, ellos están buscando un lugar donde haya agua y donde haya oxígeno para que el ser humano pueda vivir, y no lo hay, ni lo encontrarán tampoco. Entonces el agua representa vida. Así de igual manera, un ser resucitado, un ser que Dios vino a escoger y hacerlo en su imagen, también tenemos un alimento espiritual, un pan espiritual, y también tenemos una bebida espiritual, que es la que nos mantiene con vida el espíritu, el agua, que representa la exhortación, la amonestación, el redarguir, como dice en San Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y sed de justicia. ¿Se ha puesto a meditar qué es sed de justicia? La palabra justicia es conocer un mandamiento de Dios y practicarlo, y voy por el otro, y tengo sed, y digo, ¿qué más sigue, Señor? Ya hice este, ¿qué más sigue, Señor? Sí, dame el otro, ¿qué más? Y eso es la verdadera comida y la verdadera bebida. Y así, como un ser humano necesita todos los días 2 litros de agua para que el cuerpo esté sano, así de igual manera la justicia, el practicar los mandamientos, es una bebida. Ser humano que toma refresco, que no toma agua y se muere, dura poco tiempo, se enferma de los riñones y le viene una enfermedad. Así, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que en estas iglesias, donde nos está profetizando que ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, es que Dios ya no va a permitir un representante que exhorte, amoneste, redarguya, corrija y que esté hablando con autoridad para recordar la deuda que tenemos con Dios, y va a permitir entonces un hijo del diablo que hable con palabras persuasivas, que permita el pecado, que diga Dios te ama, vino por pecadores, no es cierto que vas a morir. Ya no hay agua, ya no hay rocío, y esas iglesias están muertas. Pero ¿para quién es esta sentencia horrible? Para los que siguieron al rey, para los que están en iglesias donde se han amontonado maestros a rascar el oído y hablar de las concupiscencias que el discípulo quiere escuchar y dice amén. Ahí ya no hay vida, ahí ya perecieron, ahí ya cayeron, como veíamos ayer. ¿Cómo caíste tú, lucero de la mañana? Y como vimos, cayeron los valientes. Bueno, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes montes, ni sean tierras de ofrendas. Así de igual, ni sean tierras de ofrendas. Le voy a profundizar todo esto, bendito hermano y hermana. Vamos a empezar a hablar de la ofrenda. Primeramente poniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda en la Biblia era que algún hijo de Dios o algún personaje, siendo pueblo de Dios, llevase al altar y llevase a la presencia de Dios bienes que en su corazón estuviese dar, sin necesidad de pedírselo. De igual manera, Cristo Jesús
se ofreció a su Padre voluntariamente sin que lo obligara a nadie, sino que Él, cuando el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte por cuanto todos los hombres pecaron, Él se ofreció voluntariamente sabiendo que tenía que bajar a dar su vida y tenía que bajar a humillarse y a lavar pies. Jesús se ofreció voluntariamente sin que su Padre lo obligara. Esa es una ofrenda. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en una verdadera iglesia donde está la presencia de Dios, donde está la verdad, donde está el discernimiento de la palabra, pues cuando se le enseña a una ovejita el camino y la ovejita voluntariamente, cuando dice amén, ya entendí, yo quiero entregarme a Dios sin que nadie me obligue, quiero tomar la copa de mi Señor Jesucristo, quiero comer de su carne y beber de su sangre. Nosotros nada más somos instrumentos para enseñar y no obligamos a nadie, sino que voluntariamente uno tiene que decir, Señor, yo quiero entregarme a ti. Voluntariamente debemos llamar a Dios, no a la fuerza. Entonces, así en estas iglesias ya no hay ofrendas, hermano. ¿Por qué le digo que ya no hay ofrendas? ¿Por qué Dios las quitó? Porque en esas iglesias yo no he visto uno, a las que conozco, uno que esté en la cruz, uno que esté totalmente separado del mundo, uno que esté consagrado a Dios, uno que todos los días, los 365 días del año, esté en los negocios del Padre y no sirviendo a dos señores. Pero esto proviene de Dios. Ese es el fruto. Bien, dice, no sean tierras de ofrendas, dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Ahora, otra cosa que fue desechada. ¿Qué representa el escudo? El escudo representaba una arma como algo redondo que se metía por detrás con una abrazadera para poder cogerlo, ¿verdad?, en grande y poder defenderme de las flechas, de la espada en la guerra, en la batalla. Pero bíblicamente, ¿qué representa el escudo? En Efesios capítulo 6 nos dice que el escudo es la fe. La fe. Y la fe, por eso dice, tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe. Habla de una coraza que es de justicia, habla de un yelmo que es de salvación, habla de una espada que es la palabra de Dios, habla de un calzado que lleva el evangelio, pero en este caso estamos hablando del escudo de la fe. La fe es tener la certeza, la seguridad, la confianza, la credulidad de lo que no se ve y se espera. Porque toda la bendita palabra de Dios es profética, tanto para maldición como para bendición. Cuando yo vengo a la bendita palabra, o cuando yo venía a la bendita palabra y que no era acreedor de ninguna bendición ni de ninguna maldición, la bendita palabra me dijo sobre la maldición si yo como hijo no cumplía, y sobre la bendición si como hijo yo cumplía. Y yo creí sin ver ni un pago de un lado ni el otro pago del otro lado, sino que creí. Y sí le quiero dar testimonio que cuando empecé a practicar la obediencia y alejarme por temor de las profecías de maldición, Dios es fiel y he recibido lo que Dios me ha prometido. De igual manera, Dios me ha permitido ver el pago que ha dado a los incircuncisos, como en este caso a Saúl, y de igual manera tuve la creencia de lo que no vi, pero después Dios me lo permitió ver. Así, bendito hermano y bendita hermana, hoy en la mayoría de las iglesias que se autodicen cristianas les ha quitado el escudo porque ellos no se están preparando para el juicio final, para la vida eterna, porque ningún cristiano de los que han estado en el planeta Tierra y durmieron, o que siguen con vida, ninguno ha podido ver el juicio final, ha podido ver la sentencia del lago de fuego y de la vida eterna, ninguno. Todos los que quedamos de pie,
quedamos creyendo. A mí lo que me ha ayudado, por ejemplo, a no pecar, a no jugar con Dios, a creer y ser íntegro y ocuparme en amar a Dios y a mi prójimo, es que yo creo, yo tengo la plena certeza, la seguridad de que hay un lago de fuego, una vida eterna sin salida y hay un lago de fuego sin salida y una vida eterna arriba. Y también he creído que los que van a estar arriba son los que vencieron, los que guardaron el pacto, los justos, los que se dedicaron a hacer frutos dignos de arrepentimiento y a atesorar, a darle talentos de oro y de plata a Dios y a Cristo Jesús. Y los perezosos no. Entonces ahí está. Dígame usted qué iglesia conoce que todos los días esté consagrada, que todos los días esté trabajando, que todos los días diga, no, yo me abstengo de los deseos de la carne, yo me abstengo de todo esto porque yo espero un juicio, porque yo quiero vida eterna. Como yo le daba testimonio, a mí lo que es Año Nuevo, Navidad, créame, se lo digo delante de Dios, que me parte un rayo, que me castigue, hermano. Yo no hago ya nada de eso. Nada, ni siquiera una reunioncita de que vamos a comer porque es Año Nuevo y nada. Nosotros tenemos fiesta todos los días tenemos obra, todos los días no podemos servir a dos señores, no me puedo distraer de la obra, todos los días hay ovejitas que necesitan, que requieren atención, todos los días vienen a la palabra, todos los días están esperando que se les laven los pies, que se les enseñe el camino. Bueno, ahí está, bendito hermano, el escudo. En muchos lugares Dios se los ha quitado. Dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, habla de los que alcanzaron un tamaño espiritual y que luego siguieron una iglesia engañosa. Dice, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Así, pereció, se le fue desechado también el escudo de Saúl. ¿Por qué? Porque ya no pudo defenderse de la espada, ya no pudo defenderse de la flecha. Y cuando alguien tiene a Dios, cuando alguien tiene la unción, la palabra ungido es cuando Dios escoge a alguien para gobernar, para la obra de Dios. Hoy un ungido es un apóstol, un maestro, un profeta, un diácono, una profetisa. Pero de igual manera, como yo le daba testimonio el día de ayer, si usted se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me permitió ver a varones que tuvieron un crecimiento espiritual, que daban palabra, que lloraban, que estaban con una credulidad firmes y que cambiaron la gloria de Dios por el engaño y por las riquezas temporales, a mí me sorprendió cómo están en el mundo, cómo fueron muertos, cómo fueron separados del monte, cómo ya no tienen lluvia, cómo ya no tienen el escudo y cómo terminaron en congregaciones muertas. Y siguen las endenchas y el conocimiento de Dios para temer. Dice en el versículo 22, sin sangre de los muertos, sin gruesura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Ahora fíjese bien, ponga atención. Sin sangre, sus espadas, tanto de Saúl como de Jonatán, las espadas, esas espadas mataron a muchos. Y la gruesura de los valientes mataron también. La gruesura de los que se atrevían a enfrentar al pueblo de Dios. No volvía a vaciar la espada de Saúl y de Jonatán. Siempre con sangre. Y siempre con la gruesura. ¿Qué es la gruesura? El cebo. El cebo cuando hay una persona obesa. Esa es la gruesura, pero todo con simbolismos, todo con profundidad. Dice, el arco de Jonatán no volvía atrás, ahorita le explico esto, ni la espada de Saúl volvía vacía.
Y recuerde, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pero Saúl cuando estuvo en la presencia de Dios, cuando no pecaba, Dios lo prosperó, como ya lo vimos, a los que van dando un seguimiento. Lo prosperó contra los filisteos y venía más que vencedor. Pero de igual manera, ¿qué es que la espada de Saúl no volvía sin sangre, no volvía sin presentar muertos? También, una iglesia verdadera, la espada que Cristo Jesús nos ha dejado es la verdad, es el Evangelio. Y cuando Dios me permite ir a los que no son pueblo de Dios, a predicar el Evangelio, o bien a algún cristiano que ha estado engañado, y Dios me lo cruza en el camino, saco la espada, que es la verdad, y cuando esta espada, como dicen Hebreos, que es una espada de doble filo, y al manso, al que escucha, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, que es la carne, ¿verdad? La carnota que no nos deja discernir, y toca el corazón, puede discernir, porque el Evangelio tiene poder, esta espada tiene poder para matar. Y matar es que el bautizo representa una muerte, una sepultura. A Cristo Jesús lo mataron en la cruz. El bautizo representa la cruz. Y gracias a este bendito Evangelio, gracias a que Cristo Jesús vino a compartirme la verdad o esta espada, gracias a esta bendita espada fui herido en la carne y llegó a mi corazón y me bauticé, que representa una muerte por esta espada, para renacer espiritualmente y dejar el mundo y separarme. Fui sepultado, como dice en Romanos capítulo 6, o no saben que los que han sido bautizados fueron sepultados juntamente con Cristo. Así lo dice, léalo, Romanos 6:1, ¿sí? Entonces, de igual manera, bendito hermano, en una iglesia que está en la verdad, cuando salen al mundo, cuando salen a evangelizar, no regresa vacía. No regresa vacía. Y hay alegría por un solo pecador que se convierte. Porque el que convence de pecado no somos nosotros. El que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios, como lo dice en San Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado. Por eso dice, sin sangre, porque de igual manera esta bendita espada viene con sangre, porque Cristo Jesús quiere tu vida, quiere tu sangre, quiere tu cuerpo, quiere todo. Recordemos, o tomamos la copa de Satanás, o consagramos nuestras vidas a Satanás y estamos separados de Cristo, atendiendo y sirviendo en Egipto, o bien nos separamos de Satanás y estamos vivos para Cristo. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento los sacrificios que Dios pedía era lo que entraba al lugar santísimo, lo que entraba al altar era la sangre, no la carne. Así de igual manera, esta espada, esta verdad, me quitó la gruesura, me quitó el pecado, me quitó la carne, y únicamente está mi sangre el día de hoy, simbólicamente, que es mi vida, en la cruz de Cristo Jesús, derramando mi sangre, gracias a esta espada. Pero gracias a una iglesia valiente, gracias a una iglesia conforme al corazón de Dios. Así, recordemos que Cristo Jesús, cuando mandó a sus primeros siervos, después de que les dio una forma, y les dijo, ir a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. La espada de Pedro, la espada de Juan, la espada de Pablo no regresaba vacía, regresaba con sangre, regresaba con rocío, regresaba con vida. Bueno, dice, y el arco de Jonatán no volvía atrás. De igual manera, ¿qué representa esto? Bendito hermano y bendita hermana. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. De igual manera, cuando vienen a enfrentarnos como a Cristo Jesús, venían a enfrentarlo los fariseos, los saduceos, los escribas, en los tiempos que estuvo Cristo Jesús dando el Evangelio, Él nunca rehuyó, siempre los enfrentó.
siempre sacó la verdad, siempre sacó la espada y siempre los dejó callados y rechinando dientes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu para deshacer toda altivez, toda soberbia, todo lo que se levanta en contra de nuestro Señor Jesucristo, y como dice en Judas, contiendan ardientemente por la fe contra los que se oponen a esta doctrina. Así, ante cualquiera que nos quiera arrebatar una oveja, ante cualquiera que quiera venir con engaño, gracias a Dios, si no pecamos, tenemos el arco. No volvía atrás. Ni la espalda de Saúl volvía vacía. Ni la espada de Saúl volvía vacía. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es que una espada hoy vuelva vacía? Cuando venga Cristo Jesús y diga, cuentas, sí Señor, mira, 10 talentos, sí Señor, mira, 5. ¿Sabes qué, Señor? No volví vacío. Pero aquel que no tenga que ofrecerle, entonces ya no tiene el Espíritu Santo. Y aquí está endenchando. Porque de igual manera, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que a mí me agobia muchas veces el recuerdo de exhermanos que estuvieron con la verdad, predicando con denuedo, caminando firmes, venciendo al enemigo muchas veces. Y hoy, este fruto que estamos viendo, me he quedado maravillado, me he quedado espectro, me he quedado horrorizado de cómo los dejó Dios. Y por eso, bendito hermano y bendita hermana, puedo profundizar y entender más la palabra, primeramente por la gracia de Dios, por no pecar, pero también por todo lo que me ha permitido ver, porque me ha quitado el velo para poder ver todas estas cosas. Y siguen las sentencias y dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Otra vez, lo que nos está permitiendo enseñar Dios es las riquezas y las bendiciones que cuando uno estuvo puesto por Dios guardando los mandamientos, el fruto y posteriormente la maldición. Por eso vemos el fruto. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Amados y queridos, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios, por Cristo. Pero ¿a quién ama Dios, hermano? ¿A quién ama Cristo? Dios ama al que guarda todos sus mandamientos. Dios manda a los hijos obedientes. Detesta el pecado, detesta la burla, detesta la idolatría, detesta la desobediencia. ¿Y qué es que Dios me ame? Que me tenga en todo momento como la niña de sus ojos. Porque cuando me tiene como la niña de sus ojos, no hay quien me toque, no hay quien prospere, no hay quien tome mi vida, no hay quien me haga ni un rasguño siquiera. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, otra cosa. Usted ve a los que han dado un seguimiento. ¿Cómo? Cuando Saúl quiso matar a Jonatán, Jonatán ya no estaba tampoco con Saúl. Estaba alejado de él. Entonces, ¿cómo que inseparables? Sí, mientras no pecó Saúl. ¿Y qué es este fruto el día de hoy? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esto? Todo aquel que tiene la presencia de Dios, por naturaleza divina, nos une con coyunturas, con ligamentos, para ser miembros los unos a los otros y ser un solo cuerpo. Si no lo entiende, es porque no ha tenido usted el privilegio de poder tener esta riqueza, porque no hay una congregación
donde guarden el Espíritu Santo y tengan este fruto, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estos varones en todo momento estaban juntos, unidos, que partían el pan fraternalmente y que había igualdad y que todos los días permanecían en un solo cuerpo. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Esto solamente es posible con Dios. ¿Sin Dios? No. Así se lo digo. Cristo Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, 3 años y medio, estuvieron juntos. Nunca se separaron, un solo día no se separaron de la obra de Cristo. Un solo día no hubo quien le dijera, voy a mi casa, voy y luego te alcanzo. No, 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 no. En todo momento estuvieron con Cristo Jesús en la obra. Pero cuando Cristo Jesús se les fue quitado, se dispersaron. Corrieron con pánico. Se perdieron. Ya no estuvieron juntos. Hasta después, claro. Entonces, la presencia de Dios, así como Cristo Jesús en su presencia, cuando estuvo Cristo Jesús, en todo momento, sus discípulos estuvieron juntos. Así de igual manera. Iglesia, mire, aquí yo le digo algo. Si usted lo quiere venir a ver, adelante, hermano, no para jactarme. Es para que usted le dé gloria a Dios y vea el fruto de Dios, si es que tiene hambre y sed de justicia. Aquí tenemos años viviendo todos los días juntos. Todos los días, desde que Dios amanece hasta que anochece. Ahorita aquí atrás de mí hay palabra. Están hermanas, están siervos escuchando la palabra. Hubo obra en la mañana, hay obra durante todo el día. Bendito hermano y bendita hermana. Pero ¿sabe a quién le doy la gloria? ¿A mí? No, no, no. No se lo digo para jactarme. No, hermano. No. Esta es una riqueza que representa la presencia de Dios. La presencia de Dios es un pegamento que nos une. El quitarnos es un aguarrás que nos separa. Así que, mientras Saúl no pecó, por eso dice, inseparables en su vida, ya le expliqué, ya le profundicé, le toco varios versículos para poder entender. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Pero aquí ya pecaron. Jonatán no había pecado. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que Saúl murió sin Dios. Jonatán no murió con Dios, pero murió en el mismo día. Dice, más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Claro que Dios, todos los animalitos que pone de ejemplo en la Biblia, tienen mucho simbolismo, hermano, mucho. Por eso es muy bonita también la teología y la ciencia de poder escudriñar y buscar. Cuando hay una enseñanza bíblica, poderlo también comparar con el conocimiento de la ciencia para poder profundizar. Empiezo a hablar del águila, primeramente. Déjeme ver en dónde nos quedamos, hermano. Más fuertes, ok, más ligeros eran que ligeros. Mire, un águila representa primeramente un animal que siempre está en los lugares más altos, en las peñas, hace sus nidos en los lugares más altos. Es un animal también que tiene una vista increíble, que puede ver a kilómetros a su presa chiquita, un ratoncito, a kilómetros puede ver. Y también un águila, su vuelo es magnífico, pero siempre está en lugares altos. Y el águila es un animal de caza, un animal muy diestro para cazar, muy astuto para cazar, hablando siempre también
de que somos pescadores de hombre, de que Dios nos da vista para poder ver quién necesita, quién no tiene el Evangelio, quién es manso. Y hay otras muchas cualidades que no las voy a profundizar ahorita, pero otras muchas cualidades de este animalito que pone Dios. Ahora, eran más ligeros que las águilas en el vuelo. Recordemos también, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros somos de arriba y que en Apocalipsis capítulo 12 nos dice la palabra que nosotros tenemos las alas del gran águila. Que alguien o una iglesia que tiene el Espíritu Santo no baja al mundo, no desciende de la cruz, no baja donde está la serpiente. Dice, más ligeros, más fuertes que los leones. Bíblicamente, ¿a quién representan los leones? En este caso al diablo. Hay también algún versículo bíblico en donde nos habla del león de Judá, que es simbólico. Cuando nos habla y representa a Cristo Jesús como un león, bueno, lo representa porque el león es el rey de la selva. Y nosotros estábamos en una selva antes de que viniera Cristo Jesús. Y recordemos que Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ahora, también Dios utiliza muchos versículos para representar a Satanás utilizando la imagen del león, como en 1 de Juan 5:8. Velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. También hay otros pasajes que habla de leoncillos. Y cuando Dios representa al adversario como un león, es porque un león caza, porque un león es sanguinario, porque un león se alimenta de carne. ¿Y sabe por qué a mí no me ha podido devorar el león, que es Satanás? Porque gracias a Dios soy como Daniel, que lo aventaron al foso de los leones. ¿Sabe por qué no se comieron a Daniel? Porque Daniel era un ser espiritual y no militaba en la carne. De igual manera, los leones tienen un olfato y buscan carne. Los leones no se alimentan de ángeles, no se alimentan de seres espirituales, no. Así que yo puedo caminar en medio de leones y no me van a hacer caso, porque no soy de carne, pero yo nada más peco tantito. Y me convierto en carne, pero mire, así me devoran. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, yo quiero decirle que Dios, Cristo, son más fuertes que el diablo, y que el pueblo de Dios, los que no pecamos, Satanás está bajo mis pies. Ya ha sido derrotado por mi Señor Jesucristo en la cruz, para que la presencia de Dios que tengo es más fuerte que la del adversario. Por eso está hablando del fruto que tuvieron cuando estuvieron con Dios y de lo que perdieron. Entonces dice, ¿verdad? Más fuertes que leones eran. Hijas de Israel, dice en el 24, llorar por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Ahora, otra vez, una iglesia, como una sombra, el fruto de una iglesia. Profundizo y digo, hijas de Israel, lloren, discípulos, pueblo de Dios, lloren, porque este rey las vestía de escarlata con deleites, de escarlata. Escarlata rojo. Bendito hermano y bendita hermana. Una iglesia verdadera, un rey, pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista. El escarlata, el color rojo, es que la palabra, que la exhortación, la amonestación y las enseñanzas cotidianas son para consagrar, son para tomar la copa de Cristo Jesús, que dijo en la Santa Cena, esta es mi sangre que será derramada
por ustedes. Esta es la sangre del pacto, y todo aquel que tome la copa ha recibido el pacto para que no ande en carne, y así como yo me despojé de sí mismo, así como yo no me aferré el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarme, así como yo estuve aquí sin militar en la carne y me consagré, así Cristo Jesús nos vino a vestir de escarlata, con la verdad. Así, en una iglesia donde está Cristo Jesús, donde está un verdadero representante que habla con autoridad y habla con la verdad, nos viste de escarlata. Y al vestirnos de escarlata nos está sacando del mundo, nos está sacando de los ídolos, nos está sacando de Egipto, nos está sacando de la amargura. Y ese fruto que no me dejaba gozarme y deleitarme, hoy, esta bendita riqueza que me separó del mundo, que me separó de la amargura, que esta bendita cruz, este bendito vestido de escarlata me ha traído gozo, me ha traído deleite, me ha traído pandero, me ha traído salterio, me ha traído alegría, deleite, bendito hermano. Y también, esto hace una verdadera iglesia, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro, quien adornaba. Así como en el Antiguo Testamento se nos presenta al mayordomo de Abraham, cuando escogió doncella, cómo la adornó de oro, cómo la trajo a Isaac para que se casara. Así como el primer pueblo lo sacó Dios de la esclavitud y lo sacó de oro y de riquezas, de igual manera en el Nuevo Testamento hay una cita bíblica en donde dice que el espíritu inmundo cuando sale y se va a lugares secos a buscar reposo pero no lo halla, encuentra en el camino otros espíritus peores que él y dice: volveré a mi casa donde salí, hablando de los seres humanos, del pueblo de Dios. Y dice que cuando llega de ella adornada, barrida, adornada y barrida, adornada y barrida. De igual manera, Cristo Jesús cuando me sacó del mundo, cuando me sacó de Egipto, cuando me sacó de la esclavitud, me vistió de escarlata y me llenó de oro, de plata, me barrió, me quitó el pecado y me dio santidad. Porque hoy el oro y la plata es pureza, pureza. Y me decoró. Alabado sea Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Cualquier duda que usted tenga referente a las enseñanzas que Dios me da, como el oro, como el deleite, concordándolo con el Nuevo Testamento y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y si usted quiere saber más y quiere que le agregue más versículos hasta que quede satisfecho de cada enseñanza, recuerde, soy un siervo de Dios y no dudo en que inmediatamente le prepare un tema para que usted quede satisfecho. Bueno, entonces, aquí está, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y ya le dije, este fruto lo tiene que tener una iglesia. Una iglesia debe de vestir de escarlata, debe de haber alegría de la verdadera libertad y debe de adornar las vidas a imagen de Dios. Porque el verdadero adorno es cuando alguien camina en el mar. El verdadero adorno es cuando uno no anda en la carne. El verdadero adorno es cuando uno alcanza la imagen y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el fruto que tuvieron, hermano. Y también estamos viendo la maldición que les vino. Por eso dice en el 25, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Muy bien. Bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 3, el lunes, que es mañana. Nos quedamos aquí en 1 Samuel, capítulo 1, para iniciar el versículo 25. Yo me despido, bendito hermano y bendita hermana, con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana,
si Dios lo permite, y gracias. Bendito hermano y bendita hermana.